Estaba comentando también algo de hermana Francisca. Hermanas, ahorita vamos a cambiar de actividad. Vamos a cambiar de actividad. Vamos a dejar a nuestra hermana Francisca en el uso de la palabra. Así rapidito, solo para hacer una pequeña introducción. Hermana Francisca se comunicó con su servidor el año pasado. Ella estaba muy mal, emocionalmente muy mal. Su esposo andaba con otra mujer, estaba en pleno adulterio. La hermanita Francisca me contaba cómo él se iba para México a cada poco y cómo andaba con la otra mujer. Esta otra mujer, hace poco me enteré por hermana Francisca que publicó una foto que se hacía llamar la hechicera. La hechicera, o sea, prácticamente estamos hablando de una mujer extraña que practica la hechicería. Una mujer extraña que si un hombre la mira en esa foto puede decir, bueno, una mujer joven, una mujer atractiva. Pero les quiero decir algo, cuando se trata de la intervención del Espíritu Santo, la mujer extraña puede ser mucho más joven que la esposa. La mujer extraña puede ser, si usted quiere, la Miss Mundo, la Miss Universo, no importa. Para el Espíritu Santo no hay impedimento de nada. Y cuando Él decide restaurar, restaura. Y cuando Él decide romper brujerías y hechicerías, las rompe y pierden su efecto. Bueno, empezamos entonces con hermanita Francisca. Orábamos por ella, yo oraba por ella, la aconsejaba. En una oportunidad le dije, mi hermana, a partir de ahora ya no le demuestre ningún interés, pórtese indiferente con él, ya no le pregunte, ya no le reclame, nada, mi hermana. Y hermanita muy obediente, seguía los consejos que yo le daba. Al poco tiempo me dice, pastor, mi esposo dice que yo estoy con otro hombre, me está celando. Yo dije, gloria a Dios, vamos por buen camino. Y así fueron pasando las semanas y los meses. Todavía no teníamos el grupo de Jael, no teníamos el ministerio de restauración como ministerio, porque en noviembre estamos cumpliendo apenas un año. Este es un ministerio joven, mis hermanas. No nos reuníamos como lo hacemos ahorita en una plataforma de Meet, no lo hacíamos. Así que de manera personal yo oraba por ella, la aconsejaba. En una oportunidad, como a eso de las 11 de la noche, ella muy afligida se comunica conmigo, me dice, pastor, mi esposo me quiere matar. Miren, mis hermanas, cuando el enemigo atrapa la mente de un hombre, lo llega a atrapar de tal manera que muchas veces hasta quiere acabar con la vida de la esposa. Pero el Señor se glorificó porque el Señor restauró este matrimonio. La hermanita se comunica conmigo, me dice, pastor, él ya volvió, ya regresó, ya le pidió perdón a sus hijas. Solo falta que le pida perdón al niño. Y bueno, yo me gocé y me alegré porque este hombre estaba muy atrapado en esa relación adúltera y el Señor lo liberó. El Señor restauró el matrimonio de nuestra hermana Francisca. Pero algo que yo quiero mencionar que es muy importante, mis hermanas, porque si no lo menciono, yo estaría ocultando una parte importante de una restauración matrimonial. Y restauración en todas las áreas. Desde que hermanita Francisca se comunicó conmigo, ella empezó a sembrar económicamente en este ministerio. Mes a mes. Desde principios del año pasado hasta el día de hoy. Y ella se comunica conmigo, me dice, pastor, ahorita le envié mi diezmo. Pastor, ahorita le envié ofrenda. Ella lo hace aproximadamente 2 veces durante el mes. 2 veces. ¿Por qué menciono esto del diezmo? Porque el diezmo arranca maldiciones. La palabra del Señor dice en Malaquías, malditos sois con maldición. O sea, hay una maldición que está sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la persona, simple y sencillamente porque no diezma. Pero el Señor dice, probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y reprenderé
al devorador por vosotros. El devorador devora los matrimonios, devora las familias, devora la economía, devora la salud. Entonces, cuando usted diezma, el Señor reprende al devorador. Y otro de los beneficios del diezmo es que dice la palabra del Señor: seréis llamados bienaventurados porque seréis tierra deseable. Tierra deseable. Deseable ella para el esposo, que sin importar cuántas tierras pueda haber en la calle, tierras, es decir, mujeres, cuántas mujeres, la tierra deseable es la esposa. Menciono esto, ¿por qué, mis hermanas? Porque esto es parte importante de una restauración. Y sin más preámbulos, pues dejo a hermanita Francisca en el uso de la palabra. Yo sé que el testimonio de ella va a alcanzar a muchas personas en el mundo también. Muchas personas en el mundo, porque su testimonio es muy fuerte y es para la gloria del Señor. Amén. Adelante, mi hermanita Francisca. Amén, amén. El Señor les bendiga, haciendo memoria de todo el dolor que en la desesperación, cuando yo miraba en YouTube videos, y en eso me sale un video de Pastor Héctor Alvarado con el tema al escape por su vida, ¿no? Que es el ministerio de Pastor Héctor. Entonces, nunca pensé, nunca llegué a pensar que podía haber sido pastor. Yo pensé que era doctor. Entonces empecé yo a comunicarme con él muy mal, muy mal estado. Mi persona, muy mal, emocionalmente, espiritualmente, porque lo que nunca ya en este entonces teníamos tal vez 24 años de casados. Nunca habíamos pasado por unas circunstancias así, mi matrimonio. Nosotros servíamos en una iglesia, lo que era mi esposo, yo, mis hijos. Y de repente todo empezó a cambiar, pues obviamente mi esposo empezó a abrir puertas. Después de que él pues abre las puertas, empezó él a agarrar el odio conmigo, el odio con la iglesia, el odio con el pastor de la iglesia. Se me empezó todo se empezó a dar vuelta en todo, económicamente todo el tiempo. Hemos estado muy bien, gracias a Dios, pero todo empezó a dar vuelta, incluso la economía. Él ya no quería aportar para los hijos, no quería aportar para la casa, no quería aportar para mí, siendo un negocio que los dos habíamos construido. Bueno, pues lo importante aquí es que el Señor restaura, y no importa qué tipo de mujer es, qué tipo de fortaleza tenga, el Señor rompe todo. Este ministerio para mí ha sido, wow, Dios mío de mi vida, un milagro del cielo, un pedazo del cielo, como dicen, porque ya puedo yo sentirme yo de nuevo. Mi esposo está en restauración todavía, él como persona. El Señor ha estado tratando con él, fuertemente ha estado tratando con él. Todo se está restaurando hasta mejor como estaban las cosas antes, y creyéndole la palabra que dice que la gloria postrera será mayor que la primera, y lo creo con todo mi corazón, y creo todos los consejos que Pastor Héctor me ha dado. Desde el inicio yo digo, Dios mío de mi vida, cada hora, cada instante, cuando me entraba la ansiedad, cuando me entraba la desesperación, me entraba el temor, me entraba el miedo, me entraba lo negativo, pensaba tantas cosas que no estaban aún por pasar y yo ya pensaba que estaban pasando. Y yo, Dios mío de mi vida, pastor, de veras que tuvo tanta paciencia para con mi persona, que yo le doy gracias a Dios por la vida de él, por todo lo del ministerio de él.
que solamente, digo yo, solamente sí, por, se puede decir, por el siervo y por el ministerio que él tiene y por Dios primeramente, solamente así íbamos a poder, yo como persona, poder salir adelante. Gracias a Dios ya puedo sonreír, ya puedo dar gritos de alegría, de felicidad, de gozo. Y sí, cierto, sí, todo el tiempo he sembrado en la obra, que es, sí, cierto, una área muy, muy importante. Toda la vida lo he hecho, desde que yo me convertí, probablemente como 15 años, pensando en esos 15 años que pensé yo, Dios mío de mi vida, yo nunca pensé pasar por estas cosas, menos que en aquel entonces cuando hablaba yo con Pastor muy al principio, cada rato le llamaba, cada rato. Ay, no, Pastor, de veras cómo tuvo esa paciencia para conmigo, pero porque sí, mis hermanas, se sufre, sientes que no vas a salir de esas circunstancias, sientes que cada vez es peor, es peor, es peor. Él quiso, sí, yo tuve que botarlo de casa, no me importó ya todo estarlo deteniendo para yo en aquella ignorancia o en aquella querer recaptar mi familia, orando, intercediendo, con el dolor, con la vergüenza, con todo eso. Lo tuve que desechar el año pasado, en octubre 17, en julio 17 del año pasado lo tuve que echar de casa, porque sí, empezó él y su familia a amenazarme, a quererme quitar todo lo que yo y él habíamos construido, económicamente, lo material. Pero yo decía, mis hijos son primero, la vida de ellos son primero, la estabilidad de ellos son primero. Y siempre tuve que ponerme fuerte en todas las áreas, pero sí hubo la amenaza. Vino el sicario y me dijo que le pagaban $50,000 para que me matara él. El sicario habló, y todo el tiempo él habló. Yo dije, ¿sabes qué? Te vas de la casa porque no puedes estar aquí, porque cada vez más y más, emocionalmente más y más me dañaba, menos fuerza yo tenía, aunque oraba. Nunca, nunca, nunca de los nunca dejé orar, menos en el momento cuando conocí a Pastor Héctor por medio del teléfono, videollamada. Pasé hice pasé por liberaciones, pasé por la oración en el aceite, el ayuno en el aceite. Bueno, pues muchas liberaciones, Dios mío, de mi vida, que todo para recordarme es mucho, es mucho, es mucho lo que el Señor ha hecho en mi hogar, y todavía lo sigue haciendo, todavía sigue restaurando, todavía sigue haciendo muchas cosas, el Señor sacando muchas cosas a luz, porque cuando estábamos en la iglesia, nosotros, el año antepasado, yo había tenido un sueño en donde yo no sabía qué era lo que era un vudú, no sabía, pero yo acostada me levanta el Señor y me muestra en la visión, me muestra un mono, pero al mismo tiempo que me muestra el mono, me dijo una voz fuerte, vudú. Yo me meto al internet y digo, wow, vudú. Desde ese entonces mi vida espiritual fue decayendo. No tuve las herramientas, no supe cómo tal vez orar, no supe, tal vez me asusté, me entró el temor. Bueno, pues de ahí empezó a decaer todo. Y yo decía, wow, este hombre de veras que cuando era su primer lugar, yo y mis hijos éramos su primer lugar, de repente él empezó a cambiar, empezó a odiarme, empezó a odiar a los niños, empezó a odiar la casa, no quería saber nada, empezó a odiar mi familia, mi mamá, mis hermanas, un odio
feo. Yo decía, Dios mío de mi vida, este hombre de veras que lo tienen mal. Y dentro de mí, por medio de la oración, yo no sé cómo, pero decía, esta mujer le hizo algo, esta mujer le hizo algo, esta mujer le hizo algo. Después, apenas hace probablemente un mes y medio, de veras que me doy cuenta que especializada la mujer ajena, como dicen, especializada en hechizos de enamoramiento. Es lo que hace ella. Yo hablo con él, me dice sí, yo supe y por esa razón ya no quiso nada con ella. Quiso volver a hacer lo mismo, quiso volver a abrir la relación porque ya la había descartado. Quiso volver a abrir la relación para con ella apenas este año. Se fue, volvió hasta dentro de 6 días, llegó enfermo. Ahí fue cuando se dio cuenta él, me imagino que la mujer era bruja, hechicera. Entonces digo yo, wow, para la honra y gloria de Dios, en aquel entonces nunca pude, por medio de la intercesión, por medio de la oración, por medio de la búsqueda del Señor, no bajes la guardia, no bajes la guardia, Francisca, no bajes la guardia, no bajes la guardia, porque lo que ella está usando, mayor soy yo, mayor soy yo. Dios mío de mi vida, que rompe todo eso, sí, una mujer guapa, una mujer que tiene estabilidad económica, una mujer, bueno, pues decía yo, a mí no me va a intimidar nada ni nadie, porque yo sé quién está conmigo y mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y yo todas esas cosas, yo misma me daba yo ánimo, el Espíritu Santo me daba ánimo. Yo no me dejé intimidar por nada ni nadie. Sí, le hablaba al pastor muy mal en el temor, pero en el temor como persona, en la tristeza como persona, como ser humano, en la decepción, en la vergüenza, se puede decir en derrota, pero nunca, gracias a Dios, nunca me sentí así como en derrota, pero sí, todo lo que un ser humano puede, que de repente te das cuenta de una noticia así, que eso va incrementando, que tus ojos van viendo, que en vez de parar, en vez de que vaya minimizando, va incrementando todo. Yo ya el día que yo dije ya estuvo, ya no hay compromiso con él y conmigo, hablé con él, le dije no hay compromiso ya, que eso fue el año pasado, en septiembre del año pasado. Le dije, mientras tú sigues con esa mujer, yo no puedo estar contigo porque ella practica la brujería y yo le sirvo al Señor y yo no puedo estar contigo, yo corto la relación desde ahorita. Duró 2 semanas hablándome, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me buscas? Él no estaba en casa. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me buscas? De seguro ya alguien te está enamorando, de seguro ya estás buscando, de seguro ya andas de prostituta, porque hoy así me decía, que por eso ya no me estás buscando. Bueno, pues yo te dije que si tú seguías en esa relación, yo ya no podía, porque él iba de mal en peor. De mal en peor iba mi esposo, de mal en peor. Yo le dije un stop, yo dije, yo no miraba solución para nada, no miraba solución. Dejé de buscarle, porque al principio yo sí le decía, vente para casa, yo sí le rogaba. Ya después que ya lo boté, duró probablemente 2 meses fuera de casa. Ya lo último ya andaba haciendo cosas que hasta que él decía, ¿qué está pasando conmigo? Lo dejé de hablar, mis hijos mis hijos ya habían pasado por todo el dolor, por toda la vergüenza, por todo, Dios mío de mi vida. Entonces ya en esas 2 semanas que yo le dejé muy en claro, ya no está la fiesta de la niña, ya no tenemos nada en común, tú por tu lado, yo por el mío. Desesperado él viene, que quiere volver a casa, que me pide perdón, que deje a la persona con que yo estaba hablando,
que porque él ya se iba a componer, que no sabía lo que él estaba pasando, le pidió perdón a mis hijos. Esto fue el año pasado. Duramos 6 meses, 7 meses, 8 meses, y este mismo año quiso volver a reabrir la relación, y fue cuando él cayó en cama. Dios tratando con la vida de él. Pero cuando esta vez que se fue, yo le hablo al pastor, se fue el 23, el 26 de mayo de este año, es cuando se fue, volvió a empezar a hablar con ella, es cuando le hablo yo a Pastor Héctor, y le digo, pastor, se volvió a ir. El hombre se volvió a ir, no me dijo nada, nomás me mandó un mensaje que se iba a ir y que iba a volver el lunes. Y pues yo tenía las llamadas que hablaba con ella otra vez y que se fue con ella otra vez. De eso no lo tenía de claro en claro, pero de que hablaba con ella, sí, eso eran las reacciones, otra vez volvían otra vez a igual, ya me empezaba a despreciar, ya empezaba a decir cosas, y digo, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor? Él va a volver, volvió, él dijo que iba a volver el lunes, más volvió hasta el miércoles, y la hizo de largas a la ciudad, llegó el martes y hasta la casa llegó el miércoles. Decepcionó a su familia, y digo, pastor, ¿qué hago? Y ahí es donde empecé yo con más claridad y con más enfoque, porque en las veces pasadas que hablaba con pastor cada rato a medianoche, bueno, pues los consejos que me daba, liberación tras liberación, consejo tras consejo. Ay, no, muchas gracias, pastor Héctor. Después, apenas poquito que acaba de pasar, ya yo más consciente, más razonada, ya con menos dolor, porque ya había yo pedido perdón, porque yo no podía, había vuelto a casa, pero porque él volvió a casa, no porque yo le dije, sino porque él vino y se volvió a meter. Entonces yo decía, no, yo como que yo no podía perdonar. Entonces ya con más consciente, el perdón es sumamente importante. Muy difícil lo que viví, muy, muy difícil, pero a total que él volvió pidiendo perdón. Las palabras que yo le pedí al Señor que me dijera fue las que me dijo. En esto estoy hablando del año pasado, pero este año, cuando él se volvió a ir, que volvió a tratar de ser lo mismo, Dios trata con él. Oramos y pastor, primeramente pues la oración del pastor, sigo los consejos de él, no le tomes en cuenta, no, el contacto cero, cae en cama hasta ahorita. El Señor ha estado tratando con él, se ha quedado en casa, pero antes de que él se fuera, tuvo un accidente yo, y tuvo un accidente él. Aún él se fue, en nosotros haber tenido el accidente separados, tuvimos el accidente, a la semana es cuando él se va en este mes de mayo, vuelve. Yo todavía no tenía carro, vuelve y me lleva a ver unos carros, porque mi carro quedó, del accidente mi carro quedó, no tuvo compostura, total loss que se le dice aquí en Estados Unidos. Entonces me lleva, y yo como diciendo, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, no tengo carro, me está llevando a que vaya y busque un carro después de haberse ido casi por una semana. Vuelve, no tengo carro, me lleva a agarrar un carro, y en ese entonces todavía no lo podíamos agarrar, pero va y me busca el mejor carro de la agencia. Va y me busca el mejor carro de la agencia. Viene, pasan meses, él no se ha vuelto a ir. Esto pasó en mayo. Pasa julio, junio, agosto, yo sin carro. Él no está durmiendo bien,
lo están atormentando en la noche y él cada vez más y más está tratando de depender más del Señor para la honra y gloria del Señor, y también por el ministerio escapa por su vida, que no, voy a decir así, que el pastor no se rajó de mí, ni se rajó de mi esposo, ni se rajó de mi familia, del ministerio. Y pues sí ha sido muy, muy, muy duro el volvernos a restaurar, volvernos a levantar, pero ahí vamos. Ya, pastor, ya mi esposo está tratando de orar más, está tratando de depender más del Señor. Sí, esta semana dijo, está tratando de agarrar, de reconectarse con su familia practica la brujería. Yo sé que por propósito del Señor, el Señor lo está permitiendo, pero él va a volver para atrás a depender del Señor, va a volver, o sea, puedo decir su entendimiento, va a volver su deseo de volver aún buscar más fuerte del Señor, porque ya quiere que oren por él, ya quiere que vayan a la iglesia. En esas noches que él me decía, ora por mí, no me están dejando, lo perturban en la noche, él no puede dormir, y ha ido disminuyendo conforme él va ido buscando del Señor y mencionando que Jesucristo es su Rey y es su todo. Poco a poco él ha ido como peleando, ¿no? Peleando su propia salvación. Y yo digo, Señor, la salvación de él, la salvación de mi esposo, la salvación de mis hijos, los que están los que están ya de mayor de edad, la salvación de mi hogar, la salvación. Y ahí estamos creyéndole al Señor para la salvación de toda la casa, y el Señor lo ha ido haciendo. Sí, fue muy difícil, algo que yo pensé que nunca iba a salir. Yo pensé que algo que dije yo, no puedo ya con esto, yo tiro todo, y sí, tiré todo, pero siempre con la esperanza de creyendo en lo más profundo de mi corazón que sí, que se iba a restaurar mi matrimonio con eso, pero sí con una actitud de decir, ¿sabes qué? Pues yo me levanto como como la señora del hogar, como la madre de mis hijos, sin esposa. Así fue como a lo último, ya fue tan dura, era tan fuerte que era todo, tan fuerte que yo miraba imposible, porque se iba más cada rato, no daba la economía para acá, ya quería vender todas lo que tenemos, el patrimonio, quería venderlo todo, pero a él se le hacía, dice, ¿cómo vamos a vender todo y que tú te quedes con la mitad y yo con la mitad? Me decía, no se me hace justo. Él no quería que yo empezara de cero, o sea, tan así fue su odio, de que me querían dejar sin nada a mí, a los niños. Se le metían ideas bien feas, diabólicas, pero para la honra y gloria del Señor, y gracias a Pastor Héctor, pues aquí estamos echando para adelante en el nombre de Jesús. Y Dios les bendiga, y estamos aquí en la plataforma. Ok, amén. Pastor, le toda la parte. Amén, mi hermanita, gloria al Señor. Mi hermanita Francisca, la verdad que fue impresionante el milagro que hizo el Señor. Impresionante. Cómo cuando la esposa ve que ya no hay salida, que esto no tiene arreglo, que aquí, que allá, el Señor es especialista en hacer posible lo que humanamente es imposible. Y la verdad, cuando ella me dice, pastor, ya mi esposo volvió, ya le pidió perdón a los niños, a la niña ya les pidió perdón, solo falta al niño que le va a pedir perdón, y ya está aquí en la casa. Y dije, oh, wow, el Señor restauró su matrimonio. Y a pesar de que han habido altas y bajas, y el enemigo lo quiso regresar al pecado,
el Señor lo puso en su lugar. Puso en su lugar al enemigo y puso en su lugar al esposo de mi hermana. Lo puso en su lugar, lo mandó a un desierto que ha estado saliendo de ese desierto. Pero si no es por eso y si no es porque el Señor utiliza ese desierto, porque el Señor por amor lo hace, la persona continúa en el pecado. Y bendito sea Dios que el Señor restauró el matrimonio de mi hermana. Y me gocé cuando ella, unas semanas atrás, me dice: pastor, me dice, ayúdala por mí porque mi esposo me va a comprar un carro. Y cuando me mandó la foto del carro dije yo: wow, gloria al Señor. ¿Por qué, mis hermanas? Porque cuando la persona está en pecado y está con la mujer extraña, sus recursos se van para allá, su dinero se va para allá. A la mujer extraña le compra esto, le compra el otro, y a la esposa no le importa si la deja sin comer. Pero cuando el Señor restaura en todas las áreas y en todas las formas. Y pues la verdad que fue ¿Dice que es bonito? Una bendición total, una bendición completa. Y hace unos días, hermanita me contó un sueño donde estábamos hablando por teléfono, mi hermana, así es, y su esposo le preguntan el sueño, ¿verdad? Que con quién hablaba usted. No sé si les pueda compartir parte de ese sueño a las hermanas y las mujeres que estaban en la casa y todo eso. Sí, ok. Sí, pastor. Amén. Estábamos llegando a un lugar y este lugar era de noche. Afuera había autos y veníamos mi esposo y yo venía hablando con pastor por teléfono. Nos bajamos a la propiedad, a la casa y afuera, ¿no? Lo que se me representa a mí más. La yarda afuera, lo que es el lote lleno de carros. El pastor a la misma vez hablando conmigo por teléfono, pero a la misma vez recargado en un auto. Entonces, mi esposo no interviene en la llamada, no me dice, no me pregunta, no está como, ¿cómo se puede decir? Como en contra de que yo esté en el teléfono o que esté hablando con un varón. Nomás me dice quién es. Le digo, es Pastor Héctor. Y esto no dijo nada, ok. Pero en eso que nos bajamos mi esposo y yo, estoy con él en el teléfono, pero a la misma vez Pastor Héctor está recargado en un carro en el teléfono. Pero él está, en eso yo cuelgo la llamada y yo tratando de comunicarme con Pastor, pero Pastor Héctor está como ocupado, pero mi esposo y él no llegaron a conocerse, sino como que estaba ahí, pero como que no estaba. Entonces, Pastor Héctor está orando, yo digo, no lo puedo interrumpir porque él está en una llamada telefónica, estaba en el teléfono y pues Pastor Héctor estaba orando, estaba intercediendo por una hermanita o por las hermanas, así. Entonces mi esposo y yo entramos a la casa y es una casa de teoredad, como sucia. Había personas adentro, miré mujeres comiendo como en el suelo, tiradas en el suelo, nomás así como, no puedo decir como si fueran vagabundas, pero ¿cómo podría decir? Como que estaban allí como si fueran como de pasada, ¿no? Por la casa que estaba lleno de gente adentro, la mesa estaba viejita, las sillas estaban viejitas, unas mujeres paradas, otras sentadas en el suelo, y unas comiendo, y ya, ahí es lo que yo puedo recordar de ese sueño que yo tuve. Amén. Amén. Amén, mis hermanas. Lo que me llama la atención acerca del sueño
es que estábamos conectados en una llamada y luego ella vio que yo estaba conectado posteriormente en otra llamada orando por otras personas. Lo que representa, mis hermanas, es la intervención espiritual y la conexión espiritual que hemos tenido en todo este proceso y en donde su esposo ha estado implicado, porque en el sueño estaba su esposo. Y él le pregunta a ella que con quién habla, y ella le dice que con su servidor, que con el pastor Héctor. Y esto lo comento, mis hermanas, porque quiero que sepan que hay una conexión espiritual y que los sueños y las visiones son el lenguaje del Espíritu Santo. Los sueños y las visiones. Y mi hermanita Francisca, yo le agradezco por este espacio, por este tiempo, para haber compartido su testimonio. Sé que es un testimonio grande, es un testimonio fuerte. Y en este momento, ya que tenemos unos minutitos más, yo quisiera dejar el espacio por si hubiera alguna pregunta o si hubiera algún comentario de alguna hermanita. Si lo hubiera, por favor que levante la mano. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a... Sí, hermana Constanza. Adelante, mi hermanita. Ay, pastor, permítame un segundo, si tengo una pregunta, pero me cogí con un paciente. Regálame un segundito. Ok, hermanita, no tenga pena. Amén. Sí, hermanita Suri, adelante. Sí, bendiciones para todas y todos. Escuchando el testimonio de la hermana, ¿verdad? Me identifiqué mucho con lo del tema de los sueños y yo quería preguntarle algo a usted, pastor. Lo que pasa que lo he venido escuchando alrededor de estas casi 2 semanas y que ingresé a la plataforma hace una semana más o menos. Y en todos los videos y oraciones y todo lo que usted dice, yo veo que hay una gran como controversia en mi corazón, porque por ejemplo vengo más bien, ¿no? Todavía vengo un poco confundida. Yo llevo en la lucha de mi matrimonio ya 2 años. Había cosas que ya lo escuchaba usted, lo que usted dice, y que yo estaba haciendo totalmente pues equivocadamente, y también ahora ya entiendo, ¿verdad?, por qué estoy en el hoyo que estoy. Pero en mi iglesia, es la pregunta que quiero hacerles, ¿verdad? En mi iglesia mi pastor me llevó a divorciarme y siempre es divórciate y divórciate y divórciate. Yo le digo, pastor, a mi Dios me dio una promesa. Un día de oración se acercó un hermano, uno que Dios lo usa en la profecía, y él me dijo, cuando yo tenía 1 año orando por mi esposa en el 2022, me dijo, dice el Señor que Él va a volver el corazón de tu esposo a Él, que de rodillas, me dijo, de rodillas dice que lo va a traer y que ya no falta mucho tiempo. Entonces yo pues me quedé con esa promesa y yo dije, Señor, pues si la Biblia lo dice, o sea, que tú aborreces el divorcio, porque este pastor me quiere llevar a divorciarme. Pues total que para no hacer la historia tan larga, siempre él predica en el altar de que los que no se divorcian, que los que no se alinean, que pues estamos en pecado, que porque todos los pecados de mi esposo yo los estoy trayendo, y o sea, dice unas cosas que yo dije, ay Señor, y estoy a punto hasta de irme de la iglesia, de verdad. Y si no fuera porque pues me agarré de la mano del Señor, pues total que el divorcio pues ya lo firmé, de verdad, ya eso ya no lo puedo volver para atrás. Ahorita nada más estoy esperando el acta, ¿no? De que ya salió el divorcio, ya firmamos. Pero yo cuando lo escucho orar a usted digo, mira, o sea, él dice totalmente diferente, sí hay restauración, sí se puede. Y ahí en mi iglesia, todos los matrimonios, o sea, todas las personas, hay con más de 15 personas que han llegado con la esperanza de una restauración matrimonial, y llegan y el pastor les dice que se tienen que alinear. O sea, él usa la palabra alinear para
para que Dios haga la obra que te tienes que divorciar, que para que ya Dios vea que tú estás alineado y que no estás cargando con los pecados del otro. Entonces esa es mi pregunta, pastor. ¿Qué respuesta hay para eso? ¿Por qué él pensará así? ¿O cómo yo puedo acercarme a darle un consejo a otra persona para que siga luchando cuando él siempre está en contra de eso? O sea, él quiere a fuerzas un divorcio, y si no, no nos deja servir en ningún ministerio, no nos deja tener liderazgo, nada. O sea, yo tengo casi 3 años en la iglesia y yo no puedo hacer nada que porque no estaba divorciada. Entonces, esa es mi pregunta, pastor. Amén, ¿Me deja hermanita. hacerle una pregunta, pastor? Sí, claro. Soy Lisette. Perdón. Amén. Hoy el Señor me está metiendo, perdónenme, no acostumbro, pero hermana Suri, yo la vi hace unos días y se salió de la plataforma y dijimos con la hermana Lorena, ella es nueva. ¿De dónde es usted, hermana? Yo vivo aquí en Tijuana, Baja California. Bueno, miren, no soy abogada, pero en estos procesos de divorcio, según la ley mexicana, aunque esté firmada el acta de divorcio, no hay como tal si no se inscribe en una asociación. Es decir, usted ya firmaron ambas partes, pero ¿quién demandó? ¿Usted o él? Sí, fue mi esposo. Mi esposo fue el que puso la demanda de divorcio. Bueno, entonces, hermana, aún así hay restauración en su matrimonio. Por fe, en el nombre de Jesús, se hará. Pero si su esposo no llegara, digo, a menos de que tenga un excelente abogado o no lo sé, si no se llega a inscribir en no recuerdo el nombre porque yo pregunté mucho de esto, si no se llega a inscribir supongamos en el Instituto de la Procuraduría del Divorcio, no se llama así tal cual, ¿no? Pero si no se llega a inscribir, ese divorcio no tiene validez y ustedes, aunque tienen ya las firmas, ante la ley no están totalmente divorciados. ¿Sí me explico? Es decir, que si en algún momento esos papeles se pierden, se rompen, ustedes siguen casados. ¿Por qué? Porque nunca se inscribió esas firmas ante esa jurisdicción. Sí, amén. Sí, la entiendo. Amén. Ok, bueno, entonces tendría que inscribirlo. Ahí tenemos que esperar, pero mientras eso no suceda, pues aunque ya esté el papel, pues no pasa más, ¿no? Entonces, y con su permiso, pastor, de verdad, perdóneme, el mejor consejo siempre es el que viene del Señor y del pastor Héctor, y después, por cierto, aprovechando, pastor, le voy a mandar un mensaje porque necesito comentar algunas cosas, pero, yo pensaba como usted, realmente su proceso, hermana, acaba de iniciar. Su proceso acaba de iniciar hace una semana, aunque usted lleva un año orando y usted misma dijo, escuchando los audios o los videos del pastor Héctor, cometemos muchos errores, ¿no? Entonces, haga de cuenta que todo ese año que usted se pasó orando o esos 2 años ya quedaron atrás. En mi caso igual, llevaba yo año y 7, 8 meses orando sola, ¿no? Hasta que alguien me mandó, y bendito sea esta mujer que me guió y que mandó mi número y me agregaron a esta plataforma, entendí que ahora mi proceso es distinto y estamos iniciando un proceso. Entonces, ya lo que usted pasó, lloró, oró, ya quedó atrás, no está en vano y esa palabra de profecía en el nombre del Señor vendrá pronto. Pero su proceso está iniciando apenas. ¿Por qué? Porque en esta plataforma y de todas las hermanas y sobre todo del pastor Héctor, va usted a aprender cómo trabaja el Señor. No importa si Lázaro ya tenía 4 días de muertos y aún así lo resucitó, pues ¿qué no puede hacer con una simple firma, no? Que está ahí en un papel y sobre todo que el pacto delante de Dios no se rompe, jamás se rompe. Y eso, hermana, eso déjeme decírselo, que no se lo digo yo, sino que mi esposo me lo dijo a mí. Cuando yo fui la que demandé, cuando yo fui la que, así como usted, dije, ay, ya basta, como la hermana, dije, no, ya, o sea, hasta aquí. Pero mi esposo me abrazó y me dijo, siempre vas a ser mi esposa. 2 días antes de que yo saliera de mi casa, de mi hogar,
donde vivimos tantas cosas, a venirme a otra tierra, pero la hermana Teresita antier decía, o el pastor, no recuerdo la verdad, de repente me falla la memoria, pero decía en el texto, que él va a volver, fue en una oración, y creo que fue el pastor Héctor. En el que mandaron ayer decía, él lo traerá a la tierra donde estás. Y yo dije, sí, Señor, aquí donde estoy ahora, tú lo vas a traer, Señor, a mi esposo. Entonces, bienvenida, hermana, acérquese a todas. Creo que todas podemos decir que estamos para apoyarnos unas a otras. Así estamos. Y de verdad Dios la ha guiado, como a mí y como a todas nosotras, no es casualidad, pero la ha llevado a este grupo en su tiempo, hermana, en su tiempo, porque siempre pues, los tiempos de Dios son perfectos. Así que, bienvenida. Gracias, pastor, y mil disculpas, adelante con el consejo ahora sí de qué le puede decir a esos. Y usted, hermana, de verdad, usted tiene un ministerio ahí con esas 15 familias, porque como en mi congregación anterior, no hay un ministerio para restauración de matrimonios. Y tal vez es ahí donde usted va a entrar con su esposo. Y que es lo que yo también oro al Señor. Y digo, Señor, mi esposo volverá a predicar la palabra y ahora será ese ministerio. Entonces, y abra sus ojos espirituales, hermana, a lo que Dios hará en usted y en su esposo por fe. Entonces hay un nuevo ministerio ahí, gloria sea al Señor, y aléjese de esa congregación. Adelante, pastor. Adelante, pastor. Amén. Muchas gracias, hermano. Gloria al Señor. Gracias, hermanita Lisette, por ese consejo, y aún, y tal y como le dijo la hermanita Lisette, aún si eso llegara a pasar, que realmente se concretó el divorcio como tal, con el Señor y ante el Señor, van a seguir casados. Van a seguir casados, definitivamente. Punto número 1. Punto número 2, mi pregunta sería, hermanita Suri, ¿qué hace usted en esa iglesia? Si la narrativa del pastor es divórciese, ¿qué está esperando? Alíñese con el Señor, o sea, afírmese con Dios. Y la manera de afirmarse es divórciese. Ok, se divorcia, posteriormente se casa con alguien más, vuelve a fallarle el esposo. ¿Cuál va a ser la narrativa del pastor? Vuélvase a divorciar, hermanita. Divórciese. Hermanitas, créanme. Usted, mi hermanita Suri, no tiene que estar en ese lugar. Está comiendo en el restaurante equivocado. Y aunque usted quiera hacer algo por las 15 personas que usted dice que están ahí, no va a poder, mi hermana, porque la cabeza de ese lugar no es usted, es el pastor. Y si la cabeza está mal, todo el cuerpo va a estar mal. Recuerde que de la cabeza sale todo, del cerebro. Usted para levantar una mano, el cerebro da la orden. Para cerrar el puño, el cerebro da la orden. Entonces, ahí en esa congregación, la cabeza es el pastor. Y si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal. Y aunque usted trate de trabajar ahí con esas personas para la restauración de sus matrimonios, usted va a estar nadando contra la corriente, mi hermanita. Acá en Jael, no van a haber 15 personas. Hay más de 15 personas a las que usted va a influir de manera positiva, a las que usted va a poder ministrar, con las que usted va a poder orar, porque vamos a estar en un mismo sentir. La palabra del Señor dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta? No. No pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Acá en Jael tenemos un solo modo de pensar, que el Señor odia y aborrece el divorcio. Imagínese, hermanita Suri, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho a hermanita Francisca, cuando ella se comunicó conmigo, qué hubiera pasado que yo le hubiera dicho, hermana,
deje a ese hombre y divórciese. Divórciese. Y alíñese con Dios, mi hermana, para que usted le pueda servir al Señor y sírvale al Señor. Mire, en este ministerio vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Qué hubiera pasado? La hermanita probablemente me hubiera hecho caso, hubiera dicho, bueno, ya busqué en internet, ya busqué en YouTube y acá encuentro a un pastor que me dice que me divorcie. Pues me voy a divorciar. Hermanas, el error de un médico manda a la gente al cementerio. El error de un abogado manda a la gente a la cárcel. El error de un pastor manda a la gente al infierno. Al infierno en esta tierra. Y al infierno cuando la persona deje esta tierra, cuando muera. Y algo que quiero también decir, aquí se encuentra hermanita Jenny. Por eso yo le digo, hermanita Suri, escape por su vida, salga de esa iglesia, hermana. Ya no diga mi iglesia, ya no diga mi iglesia porque no es suya, mi hermanita, no es suya. Y usted ahí, por más que quiera, usted se va a estar contaminando y el problema es que usted va a estar en dos pensamientos. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo no recibirá nada de parte del Señor. Nada, porque el hombre de doble ánimo es llevado por aquí, por allá, por cualquier viento de doctrina. Y está escrito que el hombre de doble ánimo no recibirá nada de parte del Señor. Si usted quiere recibir del Señor, escape por su vida, salga de esa congregación, mi hermana. Esa no es una iglesia de Cristo, hermana. Es un club social, es un grupo de personas, es una asociación donde dan temas, donde la cabeza que está ahí en ese lugar está llevando al pueblo por caminos equivocados. Mencionaba hermanita Jenny. Cuando hermanita Jenny vino a este ministerio, ella todavía iba a una iglesia presencial. Y entonces, y ella me dijo, pastor, mire, yo no me siento cómoda en esa iglesia donde estoy yendo, por esto y lo otro. Yo ya no quiero ir. Yo le dije, hermanita, ya no vaya. ¿Qué pasó? Que dos cosas la sacaron de esa iglesia. Una, que el pastor le decía, ya vendió su casa, venda su casa. La hermanita estaba en esa disyuntiva, la vendo, no la vendo, ¿qué hago? Y el pastor de primas a primeras, venda su casa, véndala. Y lo otro, que el pastor le dijo, divórciese, quédese así un tiempo y más adelante el Señor le va a dar otra persona. Mis hermanas, tristemente hay hombres que se hacen llamar pastores y lo único que están haciendo es un daño terrible a la obra de Dios y dañando severamente a las ovejitas. Por eso mi consejo, mi hermanita Suri, es sálgase de ese lugar, mi hermana. Amén. Hermanita Jenny, miré que prendió su micrófono. ¿Iba a decir algo? Sí, pastor, relacionado a eso, de verdad que a mí me indigna, porque yo lo viví, no es que me lo contaron. ¿Cómo es que me indigna? O sea, ¿cómo se ponen a dar un consejo así? Como que si después ese pastor, cuando esté sola, porque no se puede volver a casar, hermana. Y hermanos, no sé si hay varones, pero no se puede volver a casar. Entonces, dan consejos y ese consejo, yo veo a mi hermano, uno de mis hermanos, no sé si usted sabe, pastor, uno de mis hermanos, platicando el viernes con él, que anda por aquí, me pregunta él a mí, ¿y cómo has hecho para que te reconcilies con Arnaldo? Así se llama mi esposo. Fíjate que doblar rodillas, le digo yo, y saberme asesorar bien, le digo yo, saber escuchar buenos consejos. Y entonces le pregunté yo, ¿y vos por qué no lo haces? No, porque yo ya me divorcié, me dice.
Ay, ¿por qué no te paras en la brecha por ella? Yo oro por ella, le digo yo. Pero creo que vos sos el indicado. Entonces, no, dice. Ya, le digo. Entonces vos ya decidiste quedarte solo, le digo yo, porque vos sabes que no te puedes volver a casar. Sí, yo sé, me dice la Biblia, dice, porque él no va a la iglesia, pero lee la Biblia, ¿verdad? Entonces, sí, en la Biblia dice que hasta que muera, me dice, hasta que calcetines, me dice ella, yo me puedo casar. Bueno, le digo yo, pero vos te has puesto a pensar que la mujer está joven, le digo yo, y ahorita no se va a morir. Entonces, sí, yo sé. Entonces vos has decidido quedarte sola. Sí, me dice. Ya. Pero vos te has puesto a pensar que tus hijos, o sea, los hijos de ustedes se van a casar, van a formar familia. Sí, yo ya todo eso me puse a pensar. Entonces, eso es lo que yo les digo, por eso me indigna. Y yo, de verdad, yo me alejo de toda persona que a mí me diga, aún sean familia de sangre, toda persona que a mí me dice, no, divorciate, o que empiezan a lanzar palabras, no, ese hombre no va a cambiar, ese hombre es aquí, ese hombre es allá, o meter cizaña, o estar, mira que yo lo vi, o que no. De todas esas personas yo me alejo, sea quien sea. Porque ahora que yo, por hacer caso a consejos, me vengo yo de mi país cuando tenía todo, tengo porque no la vendí, porque no hice caso a lo que el pastor, cuando yo iba a presenciar, no lo hice y no lo voy a hacer. Porque a mí el Señor me dijo, no la vendas. Esa casa te la di y no la vendas. Entonces hago caso a palabras de personas en autoridad. Ahí estoy incluyendo pastores allá en mi país. Y autoridad cuando me refiero a un padre terrenal. O sea, una madre o un padre terrenal. Hago caso yo a eso. Me vengo para este país y ahora la gente misma que me aconsejó que me viniera, que dejara a mi esposo, ahora me ha dado la espalda. Y ahora, porque Dios en su misericordia, porque yo estoy metida en este grupo de Jael y no he hecho caso a lo que me han dicho otras personas y he orado, no ha habido divorcio. Y ya estamos no restaurados al 100, pero porque él está allá y yo acá. Pero sí hay una reconciliación y no hay divorcio. Pero debido a eso, mi parentela me ha cortado, porque por eso, ahí está. Por eso es que se vinieron en contra mía y me quieren despojar de lo que Dios a mí me dio desde que yo era una niña. Porque Dios así, o sea, lo que Dios da, nadie lo puede quitar. A mí Dios ya había establecido que yo, desde que era una niña, tuviera el estilo de vida que he tenido. Y que yo iba a heredar. Iba a heredar sin trabajar, pues. Y yo le he dicho al pastor que yo lo que quiero es dedicarme al Señor. Pero hay que saber a dónde, en qué iglesia servir. Yo hasta el día de hoy no he ido a ninguna iglesia presencial. Y porque realmente para que me den esos consejos así, a mí me indigna, me molesto. Y toda persona que me dice algo que no es la voluntad de Dios, yo salgo de ese lugar. Salgo de ese lugar y la verdad que hermana, no sé si usted está en una iglesia que le aconsejen eso, salga de ahí, hermana. De verdad,
esas personas usted llega a hacer, como les dije yo hice caso a unos consejos y les hago caso al consejo, y ya cuando estoy me dan la espalda. Y porque yo no hice caso a esos consejos, como vender la casa, como divorciarte, entonces me han quitado lo que Dios a mí me ha dado. Esa es la realidad, pastor. Y ay, discúlpeme si estoy un poco molesta, pero sí me indigna cuando pastores, iglesias dan esos consejos. Es una grosería. Yo una vez escuché a un pastor que estaba arrepentido de haber dado consejos así, porque después el pastor pasó una situación así. Y él se había arrepentido porque él había aconsejado a varias personas, a varios matrimonios que mejor se divorciaran. Cuando lo que usted, sí, o sea, yo cuando mi esposa estaba con esa cosa en el 2021, porque a mí la restauración mía personal fue bien, yo la tomé muy, o sea, me discipliné mucho en restaurarme a mí. Entonces él era una locura, y que firmar, y que no sé qué, y una cosa impresionante de cómo él quería eso. Y yo con una templanza le decía, no, si usted quiere hacerlo, hágalo usted solo, pero yo no voy a firmar nada, yo no me voy a divorciar. Y eso fue en el 2021. Y gracias al Señor, Dios me respaldó, y aquí estoy contándoles que no. O sea, aquí el punto es, no hagan caso y salgan de cualquier lugar que las personas le digan eso. Aún sea una mamá, un papá, un hermano, con educación. Así como yo le dije el viernes a mi hermano, con educación. Bueno, entonces decidiste quedarte. Sí, me dijo. Bueno, le digo. Bueno, pero yo voy a seguir orando por. Ella se llama Ela. Yo voy a seguir orando por Ela, le digo yo. Porque yo platico con los hijos de mi hermano. A mí me gusta más platicar con jóvenes porque son un corazón noble y no tienen. Y ellos, la hija de él estuvo la semana antepasada aquí. Y porque se fue, o sea, agarraba escala de aquí para ir a estudiar allá a Europa. Entonces la tuve 2 días acá y anduvimos aquí caminando, ¿verdad? Porque aquí es bien, así se puede. Y ella decía que ella incluso hasta se quería quitar la vida cuando pasó esa situación de los papás de divorcio. Entonces yo le digo, mire mi amor, usted ya está grandecita y gracias al Señor que usted ya salió de eso. Cuente conmigo como su tía, le digo, y yo voy a orar por su mamá y su papá. Yo no soy quien para juzgar a su mamá, ni soy quien para juzgar a mi hermano, le digo. Pero sí sé que hay un Dios que restaura, le digo. Y entonces, ¿usted cree, tía, que ellos se puedan volver a casar? Para Dios no hay nada imposible, mi amorcito, le digo. Usted sabe que yo la quiero mucho y quiero a sus 2 hermanos, le digo yo, que yo sé que también ellos han sido bien afectados. Los hijos se afectan. Entonces, ¿cómo es posible que un pastor venga a decir eso cuando no sabe que se lleva a otras personas pequeñas, con un corazón? Un niño tiene un corazón blando, un niño es inocente. Entonces sí me choca, pastor, escuchar cómo pueden dar esos consejos. Pero hermanas, tienen que tener templanza, tienen que tener carácter.
porque digamos yo en este caso, yo no, sí era un poco contenciosa y todo, pero Dios me ha mostrado a mí que Dios me hizo pasar por este desierto, pero para formar mi carácter, porque mucha gente era muy opinativa en mis cosas y mucha gente se montaba, o sea, como que se aprovechaba de verme a mí toda calladita, toda tranquilita. Y el Señor me ha dicho que quiero formar un carácter en ti, o sea, un carácter, templanza, dominio propio. Y eso no es que va a ser usted una persona mala, no, pero sí hay que tener carácter, hermana. Y no tiene que andar, escuche la voz de Dios, pero no escuche, aunque sea un pastor, pero si un pastor que no está ungido le va a aconsejar eso. Es una grosería cómo le pueden arruinar la vida a una persona por un consejo. Porque en esos momentos de dolor la persona está vulnerable y cualquier consejo que le den puede venir a hacer caso. Bueno, eso era, pastor, de verdad que bueno, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? De personas que aconsejan eso. Y no se rindan, sigan luchando por su matrimonio. Si ya hubo divorcio, pues el Señor aborrece el divorcio. Y el Señor es un Dios que restaura, que sana. Entonces, háganse oídos sordos y si tienen que poner carácter para no dejarse influenciar, porque los consejos influencian. Entonces, tienen que formar un carácter y orar más con el Señor, hablar más con el Señor y menos con la gente. Yo a la única persona que yo le hablo es al pastor Héctor. Desde el noviembre creo que fue a finales de octubre que yo lo contacté al pastor por medio de los videos. ¿Y qué tal que el pastor me hubiera dicho que sé que no, verdad? Porque ya Dios tenía destinado que ese día yo agarrara del YouTube, porque fue de los videos nuevos, porque el video que yo había agarrado para estar orando, intercediendo día y noche y madrugada, era el de la dopamina, y ese teléfono que estaba ahí estaba malo, no sé si se corrigió. Entonces yo agarré de los primeros, y otro de los que yo también lo tomé muy, muy así, a estar orando, concentradita, como decía la hermana Teresa ayer, a orar concentradita con su velo y de rodillas si puede, si está en un lugar público pues no, puede orar en el espíritu, y el de la enemistad con la serpiente. Y ahí sí ya salía el número correcto. Entonces yo ahí lo contacté al pastor. Entonces el pastor me dijo algo que me dio una paz y yo hasta el día de hoy lo recuerdo. Me dijo: hermana, si Dios hasta el día de hoy usted sigue casada con él, es por algo. Y de verdad yo me puse a pensar, sí, cierto. Y todavía estamos casados a pesar de que él se puso con una necedad con eso. Al punto de decir que se iba a quitar la vida si yo no le firmaba. Esa era una forma de manipular, ¿verdad? Pero yo dije, cierto. Aquí estamos. Y hoy al 2023, eso fue el año pasado que contacté al pastor, hasta el día de hoy.
¿verdad? El Señor ha respaldado las oraciones de los videos del pastor Héctor, porque debido a eso muchas personas han llegado al ministerio de Jael y van a ver y han habido matrimonios restaurados, en proceso de restauración, o restaurados a mitad, o restaurados ya a una totalidad de 100%, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor ha respaldado muchas esas oraciones, y también uno tiene que poner de su parte para que haya una restauración. Tenemos que ser obedientes al Señor, tenemos que